Queremos compartir con ustedes este tema llamado las maravillas del Espíritu Santo. Así que les pido que miren en Romanos en el capítulo 8 y vamos a ver las 7 maravillas del Espíritu Santo que están en Romanos 8. Recordando como las 7 maravillas del mundo antiguo, en esas 7 maravillas vamos a leer algunos pasajes que nos permitan a nosotros ver estas 7 maravillas del Espíritu Santo y esas acciones las realiza dentro de ti. Veamos la primera en Romanos 8, versículos 1 y 2. Y dice así: por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Primera maravilla, la ley del Espíritu te libera del pecado y de la muerte. Esa es la primera maravilla, que nos muestra a nosotros algo interesante, porque el peso que había de la ley conducía al pecado, a descubrir lo que era pecado. Entonces esa ley generaba una experiencia de pecado y eso conducía a la muerte. O sea, la última palabra era la muerte. El ser humano era un ser para la muerte y ahí terminaba todo. Pero con la acción del Espíritu Santo en el cristiano, esta acción del Espíritu Santo te libera de ese pecado. El pecado ya no pesa sobre ti para los que están en Cristo Jesús, para los que han aceptado al Espíritu Santo, ya no pesa ese espíritu, ese pecado, en griego hamartía, que es romper la relación con Dios, destruir esa relación con Dios, ya no, porque el Espíritu Santo viene a acabar con esa separación, te libera de ese peso del pecado y además te libera de la muerte. Por tanto, la muerte ya no está sobre ti, la muerte no está para gobernarte, ni para dirigirte, ni para que tomes tus decisiones por miedo a la muerte o por miedo a desaparecer. Te daría un nuevo dinamismo esta vida en el Espíritu con la primera maravilla. El Espíritu te libera del pecado y de la muerte. Segunda maravilla. Esta segunda maravilla es hermosa, está en el versículo 4, Romanos 8:4, que el Espíritu, por el Espíritu se recibe la justicia o la justificación de Dios. Romanos 8:4 nos dice, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros para que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Aquel que vive en el Espíritu y según el Espíritu ya no espera que la ley lo justifique, sino que es Jesucristo el que lo justifica. Tú, al aceptar a Jesucristo por la fe, recibes esa justificación y empiezas a vivir como justificado por el Espíritu Santo. Entonces tú recibes, te garantiza, te da el sello de ser justificado por Dios. Esa justicia o justificación de Dios es que Él está llegando a la raíz del pecado, es decir, ¿qué es lo que hace que tú te equivoques? ¿Qué es lo que hace que tú falles? Entonces el Señor llega a la raíz. De pronto lo que hace que tú falles es el miedo. Miedo a la muerte, miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo a que se burlen de ti, miedo al que dirán. En fin, tal vez lo que hace que tú falles constantemente es la culpa, que te sientas culpable, que busques culpables de todo y te consideres la víctima o el verdugo. Y entonces vives en esa relación y en ese vínculo de víctima y verdugo y ahí caes. Pero viene el Señor a entrar a esa raíz de tu pecado para sanarte. O sea, ¿cuál es la raíz de los celos? ¿O cuál es la raíz de la envidia? ¿O cuál es la raíz de tu enojo? Llegar a la raíz para sanarte desde la raíz. Esa es la justificación y eso se hace por medio del Espíritu Santo. Segunda maravilla, recibimos esa justificación y vivimos esa justificación al vivir en el Espíritu Santo. Tercera maravilla, en Romanos capítulo 8, versículos 6 y 9. Tercera maravilla, el Espíritu te conduce a la vida y a la paz. Tercera maravilla, el Espíritu te conduce a la vida y a la paz. Dice en Romanos 8:6, pues la tendencia de la carne son la muerte, más la del Espíritu es vida y paz. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros que estáis en la carne, ya no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y el que tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a la carne, le pertenece a Dios. Quiero que noten eso. El Espíritu te conduce a tener vida y te conduce a tener paz, porque ya la carne, es decir, todo lo que se opone a Dios, ya no tiene por qué ganar.
Ya, aunque haya pecado, ya no estás viviendo en función de calcular, medir y pensar cómo pecar y cómo causar pecado, cómo causar mal. Ahora vives en función de cómo amar más, cómo servir más, cómo ayudar a otras personas, cómo crecer en esa relación con otras personas. Cuarta maravilla. Y la cuarta maravilla del Espíritu Santo está en el versículo 11, y es que el Espíritu nos resucita como lo hizo con Jesús. Mírenlo en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará vida nueva, una vida a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en vosotros. Noten la insistencia, el Espíritu que habita en ti. Ese Espíritu que está en ti y habita en ti, te resucita. No te deja muerto cuando a veces caes en el desánimo, cuando a veces la tristeza y los duelos y las pérdidas y todo se va cargando, viene el Espíritu Santo a darte una vida nueva, te rescata, te resucita. Y una resurrección que no solamente es en esta vida, sino que cuando ya mueras totalmente, resucitas, o sea, estás hecho para la vida. Después de la vida hay vida. La vida no se acaba con la muerte es solo un desprendimiento total para seguir viviendo y llegando mucho más lejos. Quinta maravilla del Espíritu Santo es que el Espíritu nos conduce a que tratemos a Dios como Abba. Sí, Cristo nos conduce, el Espíritu nos conduce a que tratemos a Dios como Abba, o sea, como papito. Miren Romanos 8:14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 15, miren, pues no recibisteis el espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre, Papito. Poder tratar a Dios como papá. Hermano, por el Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios, hija de Dios, con todos los derechos, con toda la herencia de Dios que es para ti, todo el poder de Dios que es para ti, la herencia de Dios para ti, la fuerza de Dios para ti. Este nuevo dinamismo es para ti, no está lejos de ti. Eres hijo de Dios y este espíritu que vive dentro de ti te atestigua que tú eres el hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Queda claro? Sexta, miren la sexta maravilla del Espíritu Santo. El Espíritu nos hace testigos y herederos. Miren Romanos 8:16 y 17. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Hermanos, hermanas, somos testigos por el Espíritu Santo, hijos y herederos. Y si tú empiezas a vivir como heredero, te das cuenta que no eres pobre. Tal vez la pobreza es más una mentalidad que una realidad. Si tú crees que tu pobreza está por el dinero, no es la liquidez del poco dinero que tengas lo que te hace pobre, es tu mentalidad. Porque con el Espíritu Santo tú tienes todo para vivir como hijo de Dios, heredero de Dios y dueño de sus riquezas. Vamos a la séptima maravilla. La séptima maravilla es que el Espíritu nos enseña a orar según la voluntad del Padre. En Romanos 8:26-27 dice, y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos orar como conviene, mas el Espíritu mismo viene e intercede con nosotros, por nosotros, con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conduce cuál es la aspiración del Espíritu y que la intercesión que realiza es a favor de los santos según Dios. Así que séptima maravilla, el Espíritu Santo es el que ora en nosotros y nos conduce a vivir en esa oración y fortalecernos en esa oración. Siete maravillas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona divina que hace maravillas dentro del ser humano. El Espíritu es el amor que quiere tu disponibilidad para obrar libremente en tu vida. Tu vida será llena de un nuevo dinamismo al impulso del Espíritu. Vivir como hijos, vivir como herederos, como testigos, libres, sin miedo y dispuestos a hacer que nuestra vida se convierta en bendición para muchos. Dios quiere
bendecirte en abundancia a través del Espíritu. Tú solo tienes que decir, Espíritu, abro mi mente, mi corazón, todo mi ser, para que tú tomes control en mí. Espíritu, yo quiero vivir estas 7 maravillas, estas 7 acciones sorprendentes tuyas en mí. Hoy las quiero vivir y quiero asumirlas para compartirlas con otros. Oh Espíritu de Dios, realiza todo en nosotros, vive en nosotros y fortalécenos para ser canal de bendición para los demás.